1. Vamos a leer en primera instancia. Desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Vamos a leer desde el capítulo 1, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, a partir del versículo número 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escribe esta carta, esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, vamos a hablar un poco del contexto histórico de esta carta. Esta carta fue escrita, está datada esta carta entre los años 64 y 67 después de Cristo. El apóstol Pablo aquí escribe esta carta desde la prisión. Estaba preso, la segunda vez que el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Ya aquí no era como la primera vez cuando estuvo preso en Roma, que estaba en una casa que le habían alquilado, que habían colocado a Pablo aparte en una casa alquilada, y allí permaneció por varios años allí. Ahora, en este punto de la vida de Pablo, ya bastante anciano, estaba preso la segunda vez en Roma, y escribió esta carta desde la cárcel, desde una cárcel fría, desde una cárcel oscura y en soledad, una cárcel que estaba muy distante a ser la casa que en primera instancia, cuando estuvo en su primera ocasión preso allá en Roma, había permanecido pues en esta casa alquilada. Ahora estaba introducido, estaba relegado a una cárcel fría y una cárcel oscura allí. Entonces, en ese momento de la historia, recordemos que en ese momento de la historia, Timoteo estaba en Éfeso, en la iglesia que estaba en Éfeso. Pablo lo había dejado allí para reorganizar la iglesia, para darle rumbo a la iglesia que estaba pasando en ese momento, en esos tiempos allá en Éfeso, por problemas de distinta índole. Uno de los mayores problemas que tenía esta iglesia en Éfeso era la introducción de falsos maestros allí. Y en la primera carta que el apóstol Pablo había escrito a Timoteo, le había escrito para instruirlo, para darle instrucciones pues sobre lo que debía hacer para reorganizar dicha iglesia. Y acá en esta segunda carta, ya más que una carta de pastoral, sí, una carta pastoral, una carta de despedida prácticamente del apóstol Pablo de su amado hijo, como lo llama acá en el versículo 2. Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo está prácticamente despidiéndose de su hijo, de Timoteo, de su hijo amado, recordemos que Pablo había llegado en uno de sus viajes
misionero a una ciudad llamada Listra, y allí se encuentra con este joven que daba muy buen testimonio del conocimiento de la Escritura, y las personas que habían en la ciudad, en ese lugar, daban también buen testimonio de este joven Timoteo. Timoteo, recordemos que era hijo de una mujer judía y de un griego, de un hombre que estaba muy distante de instruir a Timoteo en los caminos del Señor. Pero acá el apóstol dice: tú eres del linaje, está reconociendo el linaje, ese linaje israelita que corría por las venas de Timoteo, eso que está en ti, ese don que está en ti, eso que está puesto en ti. Ahí no hay coincidencias. Tú eres descendiente del pueblo de Israel. Tu madre, que te instruyó en el camino del Señor, junto con tu abuela, ellos conocen la Escritura, ellos fueron las que te instruyeron en el buen camino, y esa fe no fingida que en primera instancia habitó en tu abuela Loida, y también en tu madre Eunice, y seguro estoy que también en ti está esa fe no fingida, esa fe genuina, esa fe que viene desde lo adentro del corazón. Pablo le escribe a Timoteo: estoy seguro que está en ti. Pero Timoteo, como les decía, estaba allí en la iglesia de Éfeso, y en el año 64 después de Cristo, recordemos que el emperador Nerón, que era el emperador del Imperio Romano, en ese momento de la historia, en el año 64 después de Cristo, se ocurre un incendio en la ciudad de Roma. Ocurre un gran incendio en la ciudad de Roma. Según los historiadores que escribieron sobre ese incendio de allí de Roma, el causante de este incendio fue el mismo Nerón. Entonces él necesitaba a quien echarle la culpa, a quien culpar, o a quien, como podríamos decir el día de hoy, necesitaba un chivo expiatorio para culparlo por el incendio que había ocurrido en Roma. Y qué mejor que los cristianos, esta religión que se venía levantando, aquellos que creían en Cristo, que profesaban a Cristo, que predicaban a Jesucristo, y que venían pues del pueblo judío, y que eran rechazados por los judaizantes. La religión judaica rechazaba a los cristianos, aquellos que predicaban a Jesucristo. Ellos lo apartaban, decían que era una secta, que no los aceptaban como parte de la iglesia judía. Entonces allí comienza, por intermedio de Nerón, el emperador romano en ese momento, la persecución de la iglesia, y allí en ese tiempo es apresado Pablo. Pablo escribe esta segunda carta, como les decía, a Timoteo desde la prisión, desde una prisión que ya, como les decía hace un momento, no era como la primera vez que estuvo preso en Roma. Esta ya era la segunda vez que Pablo estaba preso en Roma, y fue apresado precisamente por lo que había sucedido allá en Roma, por el incendio y todo esto. Entonces Pablo estaba preso por predicar el evangelio, por llevar el mensaje del evangelio. Entonces fíjense, Pablo estaba preso, estaba siendo maltratado, estaba en un lugar allí solo, porque lo habían abandonado. Todos los que estaban con él en primera instancia lo habían dejado solo. El único que permanecía con Pablo en ese momento de la historia era Lucas, el doctor Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, y que escribió también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Era el único que permanecía con Pablo en ese momento cuando estaba preso allí en Roma en su segunda ocasión. Ahora bien, vemos a Timoteo, un joven. Timoteo era joven, era visto como
relativamente joven para los líderes de la época, de esa época del siglo I. Los líderes eran mayores de 50 años, aquellas personas que estaban al frente de las congregaciones, de la iglesia, de cualquier liderazgo, ya eran de parte de 50 años con respecto a la religión. Y entonces recordemos que este muchacho Timoteo era relativamente joven, porque tenía una edad de entre 30, 35, 40 años, que en ese tiempo era visto la persona como joven todavía, tenía esa identificación de joven, aquellos que tenían esa edad entre 30, 35 y 40 años. Por allí estaba la edad de Timoteo, quien era relativamente joven para los líderes de las diferentes iglesias, de las diferentes religiones en ese momento de la historia. Entonces, acá Timoteo se presenta, se presume lo que Pablo le está escribiendo desde donde está preso allí, desde donde está allí en esa cárcel húmeda y fría, allí en esa cárcel que era un lugar bastante deplorable, ese donde se conseguía, o de donde se encontraba Pablo preso en ese momento. Entonces le toca escribirle animando, dándole ánimo a su amado hijo en la fe, aquel muchacho, aquel joven que había seguido a Pablo durante muchos años en los viajes misioneros y que había aprendido mucho de este hombre. Ahora veía a este joven también a su mentor preso, pero entonces al apóstol Pablo le dice: yo oro por ti, cada vez que me acuerdo de ti oro, por ti, para que al acordarme de tus lágrimas, de la forma quizás como se despidieron. Recordemos que en ese momento de la historia el afecto fraternal entre un maestro y su alumno, un maestro y su discípulo, porque más que un alumno era un discípulo en ese momento. Oiga bien, en ese momento de la historia. Por eso Pablo en una de sus cartas dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era un maestro judío. Era un maestro judío de alto reconocimiento, que gozaba de muy buen afecto dentro del pueblo judío, porque era muy buen maestro y conocedor de las escrituras. Este hombre llamado Gamaliel tenía una gran reputación en el pueblo de Israel. Por eso el apóstol Pablo dice que él era maestro de Gamaliel. Asimismo, esto sucedía también con Timoteo, quien había sido discípulo o aprendiz de Pablo, que había sido su maestro durante muchos años, y ahora Pablo estaba preso allá en Roma, pero no preso como anterior, porque anterior podía pues interactuar, irlo a visitar, porque estaba en una casa alquilada. Pero ahora la condición era muy distinta, porque, como les decía, estaba la persecución, una persecución encarnizada que desata el emperador Nerón en contra de los cristianos. El emperador del Imperio Romano, Nerón, desata esta persecución encarnizada en contra de los cristianos, y un Timoteo que está al frente de la iglesia en Éfeso, lleno de temor, lleno de angustia y lleno también de nostalgia, de tristeza, porque su maestro, su mentor, el hombre que había sido su mentor durante muchos años y a quien quizás había aprendido a mirar como un padre, este hombre ahora estaba preso en Roma. Y ahora Pablo no estaba desesperado. Pablo estaba confiado. Lo vamos a ver más adelante. Pablo estaba confiado porque él sabía quién estaba con él. Pablo aprendió a conocer durante todo su caminar, desde el momento
que Pablo tuvo el encuentro con el Señor allá camino a Damasco, donde se encontró Pablo con nuestro Señor Jesucristo. Desde ese momento el apóstol Pablo comenzó a caminar y a conocer a Jesucristo, a este que lo había llamado, a este que lo había reclutado para enviarlo a un ministerio, aquí a maestro, apóstol a los gentiles, predicador a los gentiles, aquel que se iba a encargar de diseminar, de llevar el mensaje del evangelio como lo había hecho por toda su vida. Lo había hecho aquí en este punto de la historia donde Pablo está escribiendo esta carta, esta segunda carta a Timoteo. Ya Pablo era un hombre avanzado en edad, tenía mucho tiempo, había caminado el apóstol Pablo durante un largo tiempo con nuestro Señor Jesucristo, más de 30 años. Más de 30 años tenía el apóstol Pablo caminando con el Señor, predicando el evangelio, viviendo para el Señor. Entonces le escribe esta carta a Timoteo, que se encontraba en Éfeso, como les decía, al frente de la iglesia, y que tenía al frente aquellos falsos maestros, tal vez que habían permanecido un tiempo con Pablo, un hombre llamado Himeneo y otro llamado Fileto, que se apartaron de Pablo, y ellos ahora estaban introduciendo una falsa doctrina allí en la iglesia en Éfeso. Ellos estaban enseñando que ya la resurrección ya había ocurrido, ya había ocurrido con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ellos estaban enseñando eso, tratando de apartar, de desviar a la gente que habían creído en el evangelio. Ellos los estaban tratando ahora de desviar del camino. Entonces vemos aquí a Pablo animando pues a Timoteo, y entonces dice acá en el versículo 6 del capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí el apóstol le hace un llamado a avivar el don de Dios, que estaba en él. A avivar. ¿Qué significa avivar? Vamos a poner, el apóstol Pablo está refiriendo cuando habla que avives el fuego del don de Dios. Cuando nosotros prendemos una fogata llámese un fogón, para hacer una sopa en un fogón con leña y todo esto, prendemos primero buscamos la leña, colocamos la leña allí, la encendemos, luego colocamos la olla arriba, y aquella candela está avivada, y a esa olla y le echamos la verdura, le echamos todos los componentes de la sopa en la olla allí. Entonces Said Andrés. Buenas noches, Said Andrés. Buenas noches, saludos. Pido oración por Miguel. Desde la isla Epstein. Bueno, Said, vamos a hacer un pequeño break. Vamos a orar por esta persona, por Miguel. Miguel, no sabemos qué tiene Miguel, no sabemos cuál es la petición en sí. ¿Cuál es la petición en sí de Miguel? Saludos de la isla Epstein. Vamos a orar por Miguel. Que sea Dios obrando. Nosotros no conocemos a Miguel, pero Dios sí nos conoce a cada uno por nuestros nombres. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, porque tú nos das acceso directo al trono de la gracia. Y hoy colocamos delante de ti a Miguel. Señor, yo no lo conozco. Yo no conozco a Miguel, pero tú lo conoces. Tú nos conoces a todos por nuestros nombres, a cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes lo que está padeciendo Miguel, sabes en la situación en la que está. Aquí Said Andrés está pidiendo oración por él. Y
Hoy, amado Dios, levantamos nuestro clamor a ti para que tú puedas obrar en la vida de Miguel y puedas obrar a su favor, Señor, apartando todo aquello que la queja, todo aquello que pueda estar, oh Dios mío, dañando su salud en la situación en que se encuentre. Señor, obra en él conforme a tu voluntad, Señor. Padre, sabemos que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre y tú cuidas de cada uno de tus hijos. Por eso colocamos delante de ti a este hombre Andrés, a Miguel, que puedas obrar primariamente en su corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. José Antonio, buenas noches, hermano José Antonio, Dios te bendiga mucho más. Saludos a todos aquellos que están allí compartiendo este tiempo de compartir la palabra de Dios. Entonces, les ponía la ilustración de la sopa que estamos haciendo en la candela. Allí tenemos nuestra olla puesta, la candela está bastante avivada allí, pero llega un momento en que comienza la leña a consumirse y entonces la ceniza cubre los maderos, cubre la madera y comienza el fuego a extinguirse, comienza el fuego a apagarse. Entonces nos toca a nosotros otra vez amontonar la leña, poner la leña junta y soplar, quitarle todo eso para que vuelva nuevamente a encenderse el fuego. El fuego no fue que se apagó, sino que estaba allí, pero necesitábamos avivarlo, necesitábamos moverlo, quitar, soplar para apartar todo aquello que estaba interviniendo allí. Esto es lo que le está tratando de decir, o con lo que le está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo. No es que el fuego se apagó en ti, el fuego está en ti, el fuego está allí. Lo que Dios colocó en ti está allí. Solamente avívalo, deja esa tristeza, deja el temor. Fíjense, vamos a leer el verso 7. Dice el apóstol Pablo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, aviva el sentir, no tengas temor. Sí, la situación está difícil, la situación está fuerte, la persecución que Nerón tiene en contra de la iglesia está bastante fuerte, pero Dios a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios a nosotros no nos ha dado espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu que va a tener ese miedo, no. Dios nos ha dado espíritu de poder para realizar el propósito que Dios ha colocado en nosotros. Dios ha avivado, Dios ha colocado en nosotros su espíritu. Dios ha colocado en nosotros, en aquellos que hemos creído, Dios ha colocado su Santo Espíritu, y este espíritu no es espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Timoteo, aviva ese don que está en ti, aviva esa llama, aparta las cenizas, aviva el fuego. Reúne, apila los leños encendidos y quita la ceniza que está tapando el fuego. Ese temor que está allí, porque la persecución es real. Los falsos maestros que están allí, que se están introduciendo a la iglesia de Éfeso, también están allí. Pero Dios colocó en ti su Santo Espíritu. Dios no colocó en ti un espíritu de cobardía. El apóstol Juan nos habla en su evangelio. Oiga bien, vamos un momento al evangelio de Juan.
el capítulo 14. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, vamos a leer a partir del versículo número 15 y hasta el versículo 17. Dice así: Evangelio de Juan, capítulo 14, a partir del versículo 15. Dice así: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Acá nuestro Señor Jesucristo les está aquí en este momento en el Evangelio de Juan capítulo 14. El Señor está en el momento, el último compartimiento del pan, en la última cena que compartió con sus discípulos. Hay un momento de tristeza allí porque el Señor les había dicho que era necesario que padeciera, era necesario que se fuera, y los discípulos están tristes. Los discípulos están tristes, hay tristeza en su corazón, pero el Señor les dice, llega a este punto del versículo 15 y le dice, del versículo 14, y les dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros. Yo me voy a ir, pero yo voy a rogar al Padre. Le voy a rogar al Padre para que Él les envíe otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí el Señor les está dando la promesa de la venida del Espíritu Santo, de ese Espíritu que iba a morar en ellos y que empezó a morar en ellos el día de Pentecostés, cuando nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, donde se encontraban allí y vino aquello como un viento recio, y fueron llenos del Espíritu Santo los que estaban allí, estaban unánimes en oración allí en el aposento alto, en ese lugar donde el Señor les había dicho que permanecieran allí, y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, nosotros los que hemos creído, los que hemos oído el mensaje del Evangelio, vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 1. Vamos a leer el verso 13. El verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El apóstol Pablo le está diciendo allá a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios colocó en nosotros fue su Espíritu Santo, y ese no es un espíritu de cobardía. Y sí, Timoteo, la situación, la persecución es fuerte. Mira, yo estoy preso. Recordemos que Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo ya preso, bastante anciano, y con la seguridad de que iba camino a ser ajusticiado, que ahora sí era inevitable que fuera ajusticiado. Y entonces le escribe aquí a Timoteo, a su amado hijo, a aquel discípulo que había formado durante mucho tiempo, que había permanecido durante mucho tiempo, al cual quería mucho. Entonces
lo anima y le escribe: Timoteo, no, Dios aviva, primero le dice, aviva el don de Dios, aviva el don de Dios que está en ti, aviva el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hay algo especial en ti, hay algo especial en ti, y no porque sea casualidad, es que tú fuiste formado en el camino del Señor, primero por tu abuela y tu madre. Ellas te instruyeron en el buen camino, en el camino correcto. Ellas te enseñaron las sagradas escrituras porque ellas vienen del pueblo de Israel, son israelitas. De repente tu padre no porque es griego y él a lo mejor trató o no tuvo tiempo o no quiso, o tal vez tu madre y tu abuela no lo dejaron instruirte en sus dioses paganos, pero tú eres descendiente de Israel. En ti hay algo especial, no es cualquier cosa, porque no nos ha dado Dios, dice en el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tengas temor, porque el Espíritu de Dios está en ti. Y a pesar de los momentos difíciles, a pesar de la persecución desatada por Nerón en contra de la iglesia, a pesar de los falsos maestros que se están introduciendo allí en la iglesia que está en Éfeso, no tengas temor, confía, porque ese espíritu que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Poder para qué? Poder no es poder político. Aquí el poder que Dios ha colocado en ti no es poder político, porque el poder que Dios ha colocado en ti es la capacidad de estar tranquilo, de estar en paz, como dice también el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 6, nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego en acción de gracias. Y en el verso 7 dice: y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ese poder de estar tranquilo cuando la situación, cuando la adversidad está allí a nuestro alrededor, cuando el peligro nos acecha, nosotros estamos confiados porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, y Dios, como nuestro Padre, va a cuidar de nosotros. Pablo le está diciendo a Timoteo: no te preocupes, tranquilo, soporta el sufrimiento, soporta los momentos difíciles, predica con autoridad, a pesar de la oposición, a pesar de la situación, a pesar de la adversidad, a pesar de la persecución, a pesar de los falsos maestros, a pesar de todas esas cosas, a pesar de las enfermedades. Recordemos que Timoteo sufría de constantes enfermedades, más que todo en su estómago. Recordemos que en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo le escribe que tome un poco de vino, que no solo tome agua, que no solo tome agua, sino que también tome un poco de vino por la enfermedad que tenía en el estómago. No que se fuera a emborrachar, sino que tomara vino por motivo medicinal. Entonces, acá dice el apóstol Pablo: Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Poder para qué? Poder para realizar la tarea asignada. Poder para predicar el evangelio, para soportar las persecuciones, para soportar el sufrimiento, para seguir adelante
en el cumplimiento con la designación que Dios nos ha dado a usted y a mí. Nosotros ahora, como seguidores del Señor, aquellos que hemos decidido, escuchamos la predicación del Evangelio, creímos en Él, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo y ahora mora en nosotros el Santo Espíritu de Dios. Acá en Venezuela hasta ahora, hasta los momentos, no se ha dado esa persecución que estaba viviendo Timoteo allí, pero ahora las personas buscan, se apartan, no quieren venir al encuentro del Señor. Pero también dice el apóstol allí a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, como les decía, poder para resistir, poder para predicar el evangelio, poder para cumplir con la designación, pero también nos ha dado de amor también. En el segundo aspecto. El primero, poder, amor y dominio propio. Segundo, amor. Ese amor que nos lleva a hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Ese amor que se convierte, no es autoritarismo ni fanatismo, no. El poder sin amor, ese poder que recibimos de parte de Dios, pero ese poder sin amor se va a convertir en autoritarismo o fanatismo. Entonces tenemos que tener ese amor ágape, el ágape de Dios, el amor que busca el bienestar de los demás, el amor que no le importa lo suyo propio. Ese amor, esa gran muestra de amor que nos dio nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz, que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y, tomando forma de siervo, en forma de hombre, padeció, se entregó por nosotros allí en aquella cruz, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la peor muerte que podía existir en ese momento de la historia. Y para un judío esa era la muerte mucho peor todavía, porque decía la Escritura, la ley de Moisés: maldito por Dios el colgado en un madero. Entonces para un judío era mucho peor morir así, colgado en un madero. Pero Jesús por nosotros se hizo maldición, sufrió la cruz por usted y por mí. Y hoy nosotros, aquellos que hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor, vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese amor que echa fuera todo temor. Ese amor que aparta de nosotros el rencor. Ese amor que nos da un nuevo enfoque hacia las demás personas, y que nos lleva a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces nosotros hemos recibido la salvación de nuestro Señor Jesucristo por gracia, y mostrar amor, por amor predicarle, por amor a nuestro prójimo predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación, para que todos aquellos que aún no han venido al conocimiento de Dios puedan escuchar el mensaje del Evangelio y así venir a Cristo. Por ello Dios colocó ese amor, ese es su espíritu en nosotros. Espíritu de poder para realizar, para cumplir con nuestra designación, a pesar de las adversidades, para tener paz en medio de la adversidad. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de amor, ese amor que
vamos a sentir hacia los demás y vamos a predicar el evangelio por amor a nuestro prójimo, aquellos que no han venido al encuentro del Señor. Pero también nos dio dominio propio, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Este dominio propio es mantener la mente equilibrada a pesar de los ataques, a pesar del caos, a pesar de la persecución. Mantener la mente fría y despejada para no tomar decisiones apresuradas, para no accionar en contra de aquellos que nos atacan, para no responder a aquellos que nos atacan, para no caer en tentación del enemigo. Dominio propio para estar tranquilos en medio del ataque. Priorizar, dominio propio para priorizar los valores que son eternos sobre los impulsos del pánico, los ataques en nuestra contra. Tener la capacidad, Dios colocó su espíritu en nosotros para que tengamos la capacidad de soportar, de mantenernos firmes, cabeza fría, para tomar decisiones correctas, para tomar decisiones que no nos lleven a alejarnos de la verdad, a apartarnos de la verdad. Dominio propio para estar firmes en medio del caos. Priorizar nuestros valores. Dominio propio para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque oiga una cosa. Aquellos que hemos llegado a los caminos del Señor a una edad avanzada. Este humilde servidor llegó a los caminos del Señor a la edad de 47 años. Y aprendí del mundo que dependía de mí mismo. Eso fue lo que aprendí del mundo, que dependía de mí mismo, que yo era el que resolvía, que yo era el que hacía las cosas, que el que me atacaba tenía que atacarlo también, tenía que reaccionar. Eso fue lo que aprendí del mundo. Pero llego a los caminos del Señor a la edad de 47 años, un choque, porque ahora hay un choque porque ahora tengo que vivir una vida en dependencia de Dios. Y lo que aprendí durante 47 años fue a depender. Lo que el mundo me enseñó fue a que debo ser reactivo, a accionar con violencia, a depender de mí mismo, que yo soy el que resuelvo, que yo soy el que hago. Pero el Señor me dice, hey, soy yo, confía en mí. Entonces hay un choque en nosotros, se nos hace cuesta arriba. Pero el Señor va moldeando su carácter en nosotros. Y entonces, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, a partir del verso 22, cuando nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto que el Espíritu que ahora mora en nosotros va a ir produciendo en cada uno de nosotros cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Cuando dejamos que sea Dios el que tome el rumbo, el que dicte el rumbo, el que tome el timón de nuestra vida. Cuando dejamos que sea Dios quien nos guíe de la forma correcta. Porque como les decía, se nos hace cuesta arriba porque veníamos del mundo. Fuimos formados para servirle a ese mundo que
nos formó para ello, para hacernos dependientes de Él. Pero ahora que venimos al encuentro del Señor, ahora vamos a depender de Dios. Y el Espíritu Santo que Dios ha colocado en nosotros, como dice el apóstol Pablo aquí a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, verso 7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio que vamos a tener a pesar de los ataques, de las adversidades, a pesar de los momentos difíciles, a pesar del caos de la persecución, a pesar de que muchos nos critiquen, a pesar de que las puertas se cierren, a pesar de que en muchas ocasiones no tengamos para solventar, pero Dios siempre provee. Dios siempre está allí para ayudarnos. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro ayudador. Dios es nuestro ayudador. Dios es nuestro castillo. Dios es nuestro Padre. ¿Y qué padre no cuida de sus hijos? El Padre que ama, cuida a sus hijos. Y Dios nos ama de tal manera, como dice el apóstol Juan en su Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera te ama Dios, que fue capaz de entregar su vida por usted y por mí. Y colocó en nosotros su Santo Espíritu, en aquellos que hemos creído, en aquellos que oímos la predicación del Evangelio y creímos en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios que somos, Dios no nos va a abandonar en el momento del caos, en el momento de la persecución. Dios va a estar allí. Es importante que lo entendamos. Por eso quiero hacerle la invitación a aquellos que están allí y están caminando con el Señor, a seguir avanzando, a confiar cada día más en Dios, en el Señor, a aferrarnos cada día más al Señor, en buscar más su presencia cada día. Buscar la presencia del Señor es importante, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder para, a pesar de la situación difícil, cumplir con la designación, cumplir con el ministerio que Dios nos ha entregado. Amor para amar a nuestro prójimo, para hacer las cosas, para poner a los demás antes que a nosotros, para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, y dominio propio para estar firmes, cabeza fría, para tomar las decisiones correctas a pesar del caos, a pesar de la persecución, a pesar de los ataques, a pesar de que muchos hablen mal de nosotros, a pesar de el rechazo que sufrimos por muchos, porque Dios está con nosotros. Porque aquellos que nos rechazan, no nos rechazan porque vean algo extraño en nosotros, o sino porque Dios está haciendo la obra en usted y en mí. Aquellos que nos rechazan están rechazando lo que Dios colocó en nosotros y que nosotros estamos llamados a compartir.
Pero a pesar de ese rechazo, nosotros vamos a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio con todos aquellos que necesitan oír dicho mensaje. Vamos a seguir peleando la buena batalla de la fe. Por eso invito a todos aquellos que están allí a seguir avanzando, a seguir peleando la buena batalla de la fe. Y aquellos que están allí y aún no han venido al encuentro del Señor, yo los invito a venir a Cristo. Quiero decirte que necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas a Cristo en tu vida.